Pregunta: ¿qué va primero, el cereal o la leche? Quizás pienses que estoy intentando polarizar a la gente, pero no es así. ¿Te has puesto a pensar que no podrías preparar cereal sin la leche? O al revés, que tuvieras leche, pero no el cereal. Tal vez te estés preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con una compuerta AND? Pues en realidad no mucho, pero era imprescindible comentarlo. O probablemente sí tenga relación. Bueno, al grano. Una compuerta AND es un minicircuito que como mínimo tiene 2 entradas y una salida. Entendido, pero vamos un poco más despacio. Una compuerta AND tiene este aspecto. La función algebraica de esta compuerta representa una multiplicación de las variables de entrada que generan una salida. Esta compuerta respeta la siguiente configuración en la tabla de verdad. A la compuerta AND también se le conoce como operador lógico y, pero da igual cómo lo nombres ahora. De manera general, la tabla de verdad indica que cuando todas las entradas estén en 1, la salida será 1. De otro modo, el resultado siempre será 0. Bien, pues eso es todo. No, espera, se me ha olvidado algo. ¿Recuerdas que te dije que como mínimo la compuerta debía tener 2 entradas? Esto quiere decir que podemos encontrar una compuerta con 3 o 4 entradas o las que quieras. Lo importante en esto es cómo ordenar los estados en la tabla de verdad. Si no mal recuerdo, te había dicho que la tabla de verdad seguía el orden del sistema binario. Entonces vamos a explicarlo un poco más a detalle. Si tuviéramos una compuerta AND con 3 entradas, la tabla de verdad sería así, y si la tuviéramos con 4 entradas, así. Seguramente podrías preguntarme, ¿y en dónde está el sistema binario aquí? Pues si te fijas, cada fila va diciendo su número de manera implícita. La primera fila denota el primer orden de combinaciones de las entradas, de igual manera con la segunda y así sucesivamente. Pero no debes pensar que, por ser el primer orden de combinaciones de las entradas, le correspondería el número 1 a la fila. Realmente el número que le corresponde es el 0, porque en el sistema binario empezamos a contar desde ahí. Además, es muy fácil darte cuenta de esto porque 0, 0, 0, 0 en binario es igual a 0 en decimal. El orden es importante, por eso es conveniente que lo pongas así. Quizás es difícil para ti recordar el orden exacto de las filas, entonces aplica este hack. Para la primera entrada, los valores en la columna solo irán en 0 y 1. Para la segunda irán con 2 ceros y 2 unos. En la tercera, 4 ceros y 4 unos. Si lo quieres ver de esta forma, lo único que debes hacer es poner el doble de ceros y de unos para la siguiente columna. Es decir, en la cuarta entrada o la cuarta columna, el orden iría con 8 ceros y 8 unos, el doble del anterior. Bien, pues una vez explicado esto, podemos pasar a algo más importante. Pon atención. Simular la compuerta AND es bastante fácil. Solo seleccionas una fuente en CD, un par de botones, una compuerta AND y un LED. Lo conectas todo y luego le pones nombre a los botones. A este le pondremos A y a este B. Después solo compruebas la tabla de verdad y listo, ya está. ¿Y qué pasa con una compuerta con 3 entradas? Muy simple, solo agregas un botón y cambias la AND de 2 entradas por una de 3. Al tercer botón le pones el nombre de C. Y ahí lo tienes, problema resuelto. Y con una de 4 entradas, igual de simple que el anterior. Agregas otro botón y cambias la compuerta por una de 4 entradas. Al nuevo botón le nombras como D, corres el circuito y voilà. Todo esto me hace pensar en una cosa. ¿Y si no tengo una compuerta con 3 o 4 entradas? Para estas alturas del video tendré que explicar algo que no tenía previsto, y es lo siguiente. La compuerta AND puede tener configuraciones que varían en conexión, pero que respetan la misma lógica. Por ejemplo, para una AND con 2 entradas podríamos utilizar esta. Para una con 3, esta. Y para una con 4, esta. Si te fijas, la forma de conectarlo es diferente, pero los circuitos harán exactamente lo mismo. Hay que comprobarlo, pero ahora de manera física. Entonces,
Lo primero que necesitamos son los siguientes componentes. 3 botones pulsadores normalmente abiertos, que sean de 2 patas, 3 resistencias de 1 kΩ, algunos cables, una fuente de voltaje en corriente directa, un LED, un protoboard y una compuerta AND de la serie 7400. En mi caso, una HD74LS08P. Tal vez en este punto del video digas, maldita sea, yo no tengo un HD74LS08P, tengo una SN74LS08N, o una SN74LS08J, o una DM7408N, y quizás digas, vi todo esto para nada, pero déjame decirte que no es así. Aunque el código de tu compuerta sea diferente al mío, hay algo que tienen en común todas, y es el diagrama de conexión interna. Así que, si estás aquí por la forma de conectarlo, puedes dejar de preocuparte. Esto es siempre y cuando se respete el 7408. Si tu compuerta es de otra serie, déjame decirte que ya te la pelaste. En fin, regresando a lo importante. Antes de empezar a conectar, se debe buscar la hoja de datos del componente que vamos a utilizar. En este caso, la HD74LS08P, que es una compuerta AND con 2 entradas. Entonces, resumiendo los datos, podemos decir que el voltaje de suministro no debe pasar los 5 volts, que el circuito integrado tiene 14 patas y por comodidad lo pondremos con la media luna hacia la izquierda. En general, el diagrama del interior es más o menos así. Ahora todo lo que tenemos que hacer es seguir el siguiente diagrama. La fuente alimentará al circuito integrado y también irá conectado a los botones A y B, con un arreglo en pull-down. Las señales de entrada de los susodichos irán conectadas en las 2 entradas de la compuerta, y a la salida de la misma conectaremos el LED. El positivo de la fuente se conectará en la pata 14 y el negativo en la pata 7. Bien, ahora alambremos el circuito con pasos específicos. Con el número 1 del proto empezando por la derecha, monta la compuerta en las filas E y F, desde la línea 48 hasta la 42. Luego inserta los botones. Uno insértalo en la fila E, en la línea 62 y 64, y el otro insértalo en la misma fila, pero en las líneas 59 y 57. Toma una resistencia y conéctala en la fila A, en la línea 62, y el extremo sobrante conéctalo en la línea de la franja azul, o en el negativo del proto. La otra resistencia conéctala en la misma fila, pero en la línea 57. Y haz lo mismo con el extremo sobrante. Insértalo en el lado negativo del proto. Conecta LED, pero sin olvidarte que la pata grande irá en la fila J y en la línea 46, y la pata corta en la misma fila, pero en la línea 42. Toma un cable y llévalo a la línea del positivo o a la línea roja, y conéctalo ahí. El otro extremo conéctalo en la fila A, en la línea 64. Con otro cable, lleva una punta al lado positivo del proto, o a la franja roja, y conéctalo ahí. El otro lado conéctalo en la fila A, en la línea 59. Posteriormente toma otro cable, una punta conéctala en la fila C y en la línea 62, y la otra punta conéctala en la fila G, en la línea 48. Esta será la señal de entrada del botón A. Toma otro cable y un lado insértalo en la fila C en la línea 57, y el otro extremo insértalo en la fila G en la línea 47. Esta será la señal de entrada del botón B. Toma otro cable y una punta la conectas al lado negativo del proto, o sea, la franja azul, y la otra la conectas en la fila G en la línea 42. Con un cable más, una punta la conectarás al lado positivo del proto y el otro lado en la fila A, en la línea 48. Ahora conecta la fuente, el positivo del lado rojo y el negativo del lado azul. Nota: si tu proto tiene toda la línea del positivo unida y toda la línea del negativo también, no hay problema. Si tiene un ligero espacio entre líneas, debes puentear con pequeños cables para unirlos. Listo, terminamos. Ahora comprobar la tabla. Bueno, generalizando, la compuerta solo dará un 1 cuando todo esté en 1. Listo. El LED prende, todo bien. ¿Y cómo se agrega otra entrada? Pues muy fácil. Así como tienes el circuito, solo unes la salida de la primera compuerta a una entrada de otra AND. En la entrada sobrante conectas el tercer botón y de la salida de la segunda compuerta conectas el LED. Físicamente desconecta la fuente de voltaje y también desconecta el LED. Monta otro botón en la fila F en las líneas 64 y 62. Después, con la otra resistencia, conecta una pata en la fila J y en la línea 62, y la otra pata en el lado negativo del proto. Con un cable conecta una punta en la fila H en la línea 62 y la otra punta llévala
a la fila G en la línea 44. Con otro cable conecta un lado en la fila J en la línea 46 y el otro lado en la línea 45. Toma el LED y conecta la pata grande en la fila J y en la línea 43 y la pata corta en la línea 42. Conecta la punta de un cable en la fila J en la línea 64 y la otra punta llévala al positivo del proto. Con dos cables más puentea los lados del proto. Un cable utilízalo para conectar el positivo superior con el positivo inferior y el otro utilízalo para conectar el negativo superior con el negativo inferior. Vuelve a conectar la fuente, el positivo en la línea roja y el negativo en la línea azul. Comprueba la tabla de verdad con 3 entradas y listo, ahí lo tienes. Ahora que ya hemos terminado todo, regresemos al principio. ¿El cereal con leche se come o se bebe? Bueno, eso no importa. Lo que importa es lo siguiente. Si tengo leche y tengo cereal, pero no tengo cuchara, ¿aún podré degustar mi cereal?